es muy difícil después hacer políticas expansivas si estás tan apremiado por la situación externa. Así que, ¿Va a haber aumento de impuestos? No sé si va a haber aumento de impuestos, creo que no, o sea, no, yo no puedo hablar por el equipo económico. Te puedo decir lo que aparte hace como una semana que no hablo con Alberto, pero leí el domingo un reportaje en Página 12 que estuvo muy interesante, donde Alberto decía que obviamente hay que reequilibrar las cargas del esfuerzo y que hay algunos sectores que ganaron un poco más que van a tener que poner un poco más el hombro. ¿El campo? El campo creo que va a tener más que ver con la necesidad de liquidar divisas para ayudar a generar condiciones de repago. Habrá que ver después cuáles son los instrumentos, porque se han dicho dos cosas dentro de los grupos técnicos del Frente de Todos. Primero, la necesidad por ahí de repensar las retenciones, teniendo en cuenta que estas retenciones se tomaron con otro dólar y que además fue casi irrisorio las retenciones de 4 pesos, ¿te acordás? O sea, que se volvería un esquema de retenciones porcentuales. Y otro esquema que dice que directamente no haría falta retenciones. Hay una discusión ahí en los grupos técnicos. Bueno, lo que no puede pasar es que, digamos, uno tienda a favorecer al sector exportador, como dice Alberto también, para crear divisas y genuina y poner dólares en la economía, pero al mismo tiempo cargarle impuestos. Porque, no, claro. No, ni tampoco lo que sucedió con Macri, que le dio una devaluación y al mismo tiempo le quitó retenciones. Eso también es absurdo, digamos. Lo que pasa es que el contexto actual con el tema del control de cambios hace que todo sea distinto, ¿no? Entonces habrá que ver cuáles son las políticas concretas. Lo que seguro va a haber es una política de administración de las divisas porque la Argentina necesita cerrar ese frente. Si no se cierra el frente externo, si nosotros no generamos condiciones de repago, si no le quitamos presión al tipo de cambio, si no recomponemos reservas, si no conseguimos las divisas necesarias para que la industria pueda funcionar, es imposible bajar la tasa de interés, expandir la economía. Así que el gran esfuerzo va a estar puesto ahí. Usted fue una de las espadas comunicacionales, en términos de lo que ha pasado en los últimos años, del kirchnerismo, el peronismo. Bueno, ¿va a tener un rol? Supongo que sí. El rol como militante lo voy a tener y además... No, pero digo en el gabinete de Alberto. No sé si en el gabinete. Cerca de Alberto seguro porque él Pero no sé si en el gabinete le gustaría. A mí me gustaría... Me gusta donde estoy. Legislatura. Me gusta la legislatura, yo me siento cómodo trabajando ahí, hay muchas cosas que quedaron pendientes. Si Alberto necesita que esté en algún lugar, lo voy a ocupar. Pero me parece que también... ¿Se habla de que usted podría ir a los medios públicos? ¿Es una opción? Si me piden... Yo soy un soldado del proyecto. Si a mí me piden que me haga cargo de una responsabilidad importante, lo haré. Y si me preguntan qué es lo que deseo hacer, le transmitiría esto. Igual es una conversación que tengo pendiente con Alberto. Había quedado ayer, pero ayer y justo hicimos un homenaje a Lorenzo Pepe en la legislatura y me tuve que dedicar a eso, así que veré si lo veo antes del viernes, que creo que se va afuera. No, suspendió el viaje afuera, ¿eh? Ah, ¿lo suspendió? Sí. Hace una semana que... Antes de ayer hablé y me dijo, nos vemos el martes y me dediqué a Lorenzo, que es un prócer. Me parece que tiene cosas que arreglar, no son una conversación pendiente con sí, usted. Tiene algunos temitas, sí. Más allá de la humorada. Hablando de la legislatura, y ya le doy intervención a Nacho y Lourdes para este intercambio siempre tan jugoso y tan rico. Ahí el peronismo unificó 17 legisladores bajo una conducción monolítica, digamos, va a ser el principal polo opositor a una legislatura que Rodríguez Larreta tiene con mayoría, incluso especial, porque tiene poco más de 40 integrantes con aliados. Depende cómo quede, claro, con aliados puede llegar, pero depende cómo quede. Yo no tengo claro cómo va a evolucionar ese bloque, porque los radicales están en tensión, pero obviamente mayoría tiene. Mayoría especial, seguro. Mayoría especial, habría que ver cómo evolucionan las cosas. ¿Eso complica la articulación de acuerdos o a veces, en definitiva, hay, o usted nota, más allá de las diferencias profundas que pueda tener con Rodríguez Larreta, una intención real de articular consensos en varios temas? Complica, pero la verdad es que en la legislatura de la ciudad, a diferencia de lo que pasa en el Parlamento Nacional, hay como otro diálogo. Yo me siento, tengo buen diálogo con la gente del PRO, por ejemplo. Es más difícil cuando tiene mayoría automática porque obviamente hay algunas discusiones que se traban, digamos, te imponen el número, pero podría decirte que comparando la experiencia del Congreso Nacional, la legislatura, hay un marco de más diálogo. Nacho, Lourdes. Sí, Santoro, ¿cómo le va? Bien. Usted vino en las elecciones y dejó definiciones importantes, sobre todo en esa época en la que todavía Alberto Fernández evitaba pronunciamientos fuertes y demás. Uno fue que, según lo que usted decía, se terminaba la grieta y el Ministerio de la Venganza no iba a estar con el gobierno de Alberto Fernández. ¿Sigue manteniendo esa posición? Sí, claro. ¿Cree que, digamos, el triunfo también le da la responsabilidad de sostener esas promesas que habían llegado a un sector de la clase media y que terminaron conformando ese 48%?
Y la segunda, bueno, después se la hago después que responda. Sí, por supuesto. No hay condiciones ni políticas ni culturales para seguir tensionando la Argentina. Es tan delicada la situación social y además es tan compleja la situación en el continente que me parece que cualquier hombre o mujer de la política tiene que entender que hay que aflojar y que hay que tratar de racionalizar el debate. No hay ningún espacio ni para la venganza ni para la persecución. La sociedad no lo toleraría, no está en el ánimo de Alberto y tenemos que saltar eso rápidamente porque si no, no se puede resolver los problemas de fondo. Y la segunda tiene que ver con el vínculo que van a tener en la ciudad con Horacio Rodríguez Larreta. Sabida es la posición de Mauricio Macri respecto a los cortes de calle, sabida es la posición más intermedia que tiene Horacio Rodríguez Larreta en ese sentido. De hecho, tuvo chispazos con Mauricio Macri estos años y todos conocemos la historia que tiene el kirchnerismo respecto a las manifestaciones. ¿Cree que puede llegar a haber tensión respecto al manejo de la seguridad en lo que es el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires respecto a lo que puede suceder a nivel nacional? Es probable, pero Santilli es un hombre razonable. Yo tengo buena relación con Diego. También es cierto que es fácil, viste, ponerse en la discursiva de que hay que reprimir, qué sé yo, pero después cuando tenés que dar la orden, nada dicen. Porque en general, viste, uno dice, sí, cortar la calle es, para el que está en el coche es un incordio, digamos, es terrible, tenés que desviarte, perdés tiempo, hay gente que trabaja en la calle, es terrible. Pero también para el que está cortando la calle, nadie está en la 9 de julio con 45 grados de calor porque quiere, y muchas veces son personas que están desesperadas. Hay de todo, ¿no? Pero hay mucha gente que está desesperada, y cuando las fuerzas policiales toman la decisión de reprimir, se abre la caja de Pandora. La Argentina, viste, tiene mucha experiencia de represiones que se han excedido, y cuando hay contextos de tensiones sociales, mucho más. Entonces, va a haber que dialogar mucho, y yo creo además que cuando Daniel Arroyo está al frente del Ministerio de Desarrollo Social, va a contribuir a que esa tensión se vaya poco a poco descomprimiendo, ¿no? Ahí los intendentes están pidiendo que la plata básicamente pase por ellos, no por las organizaciones sociales, que ha sido un debate dentro del gobierno. Patricia Bullrich enfrentada a inclusive Carolina Stanley. Las organizaciones sociales están pidiendo más protagonismo, o sea que hay una tensión también allí no fácil de resolver. ¿Cómo cree que va a terminar esa discusión? Me parece que va a ser depende de cada caso. Porque hay depende de cada caso. Claro, porque hay organizaciones sociales que han trabajado muy bien y que ocupan el lugar que el Estado no ocupa. Y no es tan fácil, viste, decir, bueno, chau, ya está, lo sacamos. Depende de cada caso. Me parece que, como creo que obviamente se necesita tener una red de contención donde la municipalidad tiene que tener mucho protagonismo. Me da la sensación, igual eso habría que preguntárselo a Daniel Arroyo. No creo que está mal generalizar. No creo que haya una política de decir, desfinanciamos a las municipalidades para darle apoyo a los movimientos sociales. Eso no va a ocurrir, ni lo contrario. Lo que se va a buscar es que el gasto público sea lo más eficiente posible, y además en ese contexto también se crea el consejo que se presentó la semana pasada para evitar que haya sospechas de clientelismo, manipulación de recursos. Seguramente va a tener mucho que ver sobre la ejecución del gasto. Eso. Lourdes, te dejo la última. Sí, a ver, me preguntaba yo a nivel judicial, ¿qué es lo que nos espera a los argentinos? Durante este último periodo, el presidente Mauricio Macri habló de una lucha contra la corrupción que siguió supuestamente en contra del kirchnerismo. Ahora, ¿qué va a pasar con el albertismo, si se quiere, ¿no? Pues ya no podemos hablar de kirchnerismo, con el albertismo en relación a la justicia. Sí, el Frente de Todos ha tomado una posición pública, un fuerte compromiso con la independencia de los poderes, así como no hay margen para la persecución de ningún tipo, la persecución política de ningún tipo, tampoco hay margen para la corrupción. Acá, yo insisto con esto, acá hay que mirar no solamente las cuestiones éticas de quienes estamos en la función pública, sino también el contexto regional. O sea, yo no tocaría un peso que no sea mío por una cuestión ética porque así me enseñaron en mi casa, pero al margen de eso, no hay condiciones sociales para que ninguno se haga el vivo, ni que se haga el pico, ni nada que se le parezca. La democracia está de verdad en la región. ¿Van a ser implacables con la corrupción? Sí, pero a ver, porque fíjate lo que pasó en Chile, Paulino. A la gente no solamente le molesta mucho no llegar a fin de mes, sino le molesta la desigualdad y la sensación de que hay una casta, una élite que la pasa bárbaro mientras vos te va muy mal. Eso genera mucha frustración. Leandro, y en relación a eso, a la lucha contra la corrupción... Hay que ser implacable, o sea, yo creo que está todo tan frágil la cuestión social, sí, que al margen de lo ético, que es lo primero, digamos, eso está claro, pero al margen de lo ético hay que ser implacable si algún compañero o alguna compañera se desvía y nos traiciona, porque no creo que haya condiciones sociales para tolerar ningún tipo de desvío natural. Y en relación a las causas que hoy hay contra el kirchnerismo, varias en juicio ya o elevadas para ser enjuiciadas, ¿qué va a pasar con las querellas? Porque ahora las querellas, como la Oficina Anticorrupción, como la Unidad de Información Financiera, van a pertenecer al Poder Ejecutivo. ¿Se van a caer esas querellas? ¿Van a seguir? Mira, ni persecución
impunidad para nadie. Creo que la gente, aparte de lo que estoy diciendo, del sentido común, o sea, yo creo que todos nos damos cuenta que no hay margen para joder. Argentina de verdad, o sea, el continente inclusive lo digo, no hay margen para joder. O sea, si la sociedad o una parte de la sociedad empieza a percibir que la política se convierte en una clase, en una casta, en una élite que se autodefiende y defiende sus principios corporativos, no sé qué puede pasar.